Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un mundo envuelto en misterio. El mundo, ya sabes, antes del diluvio bíblico. Exacto. Prepárense para descubrir detalles fascinantes sobre la vida en esta era, Uf, desde su extraordinaria longevidad sí, hasta el auge y la caída de una civilización avanzada. asombroso. Y por supuesto, Por supuesto. no podemos olvidarnos de los enigmáticos Nefilim. Ah, sí, los gigantes. Exacto, los gigantes en la Tierra, Bueno, es un viaje a través del tiempo, ¿no? sin duda. Donde los hechos y los mitos se entrelazan. Nuestras fuentes pintan un cuadro de un mundo a la vez familiar y completamente extraño, con tecnología, estructuras sociales y creencias espirituales que desafiarán tus suposiciones. Comencemos con el paraíso perdido. Las fuentes describen el jardín del Edén como un lugar de perfecta armonía, donde Adán y Eva vivían en paz total, sin dolor, enfermedad ni siquiera muerte. Increíble. Tenían una relación única con Dios, caminando y hablando con Él como un amigo cercano. ¿Te imaginas esa conexión? Lo fascinante de esta descripción es cómo nos presenta un mundo donde los humanos estaban profundamente conectados con la naturaleza, comprendiendo el lenguaje de los animales y viviendo en completo equilibrio con su entorno. Pero lo que realmente intriga es el porqué de su caída de la gracia. No fue simplemente desobedecer una regla, sino la elección del conocimiento y el poder por encima de la confianza y la obediencia. Un tema que sigue resonando a lo largo de la historia de la humanidad. Es increíble cómo esa decisión condujo a su expulsión del Edén y a un mundo, digamos, renacido, pero donde la vida era mucho más difícil. Adán y Eva y sus descendientes tuvieron que adaptarse a un entorno más duro, aprendiendo a cultivar, cazar, construir. Exacto. Y lo que es aún más extraordinario es su increíble longevidad. Imagina las implicaciones de vivir casi 1000 años. Piensa en la acumulación de conocimientos, la dinámica generacional, el potencial tanto para un gran progreso como para una corrupción profundamente arraigada. Un solo individuo podía presenciar siglos de desarrollo social, transmitiendo personalmente sus conocimientos y experiencias a través de generaciones. Es casi como vivir la historia en tiempo real. Pero como indican nuestras fuentes, esta larga vida no siempre fue una bendición. Si bien hubo avances en la agricultura, la música e incluso la metalurgia, también se produjo un aumento paralelo de la violencia y el materialismo. La otra cara del progreso. Un ejemplo claro es la violencia jactanciosa de Lamec, descendiente de Caín, que ilustra cómo la longevidad podía amplificar los rasgos negativos. Lamec se jactaba de haber matado a un hombre por haberle herido y a un joven por haberle golpeado. Esto plantea una pregunta importante. El progreso sin control conduce inevitablemente a la decadencia moral. Es una preocupación con la que lidiamos incluso hoy en día. Hablando de decadencia moral, hablemos de los Nefilim, los gigantes en la tierra. Nuestras fuentes los describen como héroes de la antigüedad, hombres de renombre, nacidos de la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La ambigüedad de sus orígenes es fascinante. Fueron descendientes de ángeles caídos, mujeres humanas, lo que dio lugar a seres con habilidades extraordinarias. O nacieron de una unión entre la línea piadosa de Set y la línea de Caín. En cualquier caso, es evidente que tuvieron un profundo impacto en el mundo antediluviano. Exacto. Y las fuentes son bastante vagas sobre cuál fue exactamente ese impacto. Fueron líderes, benevolentes o señores tiránicos. Compartieron sus conocimientos, dando forma al curso de la civilización o explotaron su poder. Es un misterio que nos invita a especular. Lo que es realmente intrigante es pensar en las posibilidades. Imagina las habilidades y conocimientos que podrían haber poseído. Tal vez fueron los arquitectos de estructuras increíbles, los inventores de tecnologías revolucionarias. Podrían haber sido responsables de algunos de los misterios arqueológicos que aún no podemos explicar. Es una idea increíble. Debemos recordar que nuestra comprensión de la historia a menudo es limitada, y el mundo antediluviano está especialmente envuelto en misterio. ¿Quién sabe qué otras maravillas y horrores existieron en esa época? Y esto nos lleva a un momento crucial en nuestra narración, la intervención divina. A pesar de los logros de la humanidad, el mundo estaba cayendo en una espiral de corrupción. Y según nuestras fuentes, Dios estaba profundamente triste por este giro de los acontecimientos. No fue un acto impulsivo de ira, sino una decisión tomada con profunda tristeza, como último recurso para limpiar un mundo consumido por el mal. Las fuentes utilizan un lenguaje poderoso, describiendo el arrepentimiento de Dios y el dolor en su corazón. Pero incluso al decretar el juicio, extendió la gracia a través de Noé, un hombre justo que encontró favor a sus ojos. Este acto de gracia condujo a la construcción del arca, un proyecto de fe a una escala inimaginable. Tenía 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Para darte una idea de su tamaño, eso es aproximadamente la longitud de un campo de fútbol y medio. La magnitud de esta empresa es asombrosa.
Imagina los desafíos logísticos, la mano de obra necesaria para construir una embarcación tan enorme. Estamos hablando de décadas de trabajo, quizás incluso generaciones. Y todo esto se llevó a cabo por fe, basándose en la profecía de un diluvio en un mundo que probablemente nunca había visto llover. Cierto. Según nuestras fuentes, el mundo era regado por una neblina antes del diluvio, lo que hacía que la tarea de Noé pareciera aún más absurda para quienes le rodeaban. Sin embargo, perseveró, impulsado por su inquebrantable creencia en algo que ni siquiera podía imaginar. Eso es un testimonio increíble del poder de la fe, ¿no crees? Continuar construyendo durante décadas a pesar de lo absurdo de la tarea, a pesar del escepticismo y el ridículo que debió enfrentar. Creo que es una historia que resuena con todos los que alguna vez nos hemos atrevido a ir contracorriente, a creer en algo que otros no podían ver. Absolutamente. Y te hace preguntarte, ¿qué clase de mundo existía antes del diluvio? Un mundo con tecnologías avanzadas como la metalurgia, ciudades complejas y quizás incluso conocimientos que aún no hemos redescubierto. Es un pensamiento cautivador. Profundicemos en este mundo perdido, explorando el posible clima antediluviano, las historias de las primeras familias y las implicaciones de su extraordinaria longevidad. Realmente te hace cuestionar, ¿no? Sí, ¿Qué conocimientos y tecnologías podrían haberse perdido en el diluvio? es increíble pensarlo. Quizás esperando ser redescubiertos. Imagínate. Pero volvamos nuestra atención a los primeros días de la humanidad. Esas primeras familias que navegaban por un mundo hermoso y desafiante a la vez. Sí, a las primeras familias. Nuestras fuentes nos dicen que Adán y Eva tuvieron 3 hijos, Caín, Abel y Set. Sus historias están llenas de drama y tragedia, destacando las luchas humanas de los celos, la ira y las consecuencias de nuestras acciones. Claro, Caín, el primogénito, se convirtió en agricultor, mientras que Abel se hizo pastor. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero por razones que aún no están claras, Dios favoreció la ofrenda de Abel sobre la de Caín. Esto provocó una tormenta de celos en Caín, lo que finalmente lo llevó a asesinar a su propio hermano. Una historia desgarradora. Un crudo recordatorio de la rapidez con la que la envidia y el resentimiento pueden volverse mortales. Y las consecuencias para Caín fueron severas. Fue condenado a ser un vagabundo, marcado para siempre por su pecado. ¿Te imaginas la carga de llevar ese peso durante siglos? Sin embargo, incluso en este acto de juicio hay un atisbo de misericordia. Dios puso una marca en Caín para protegerlo de aquellos que buscaban venganza, demostrando que incluso en el castigo hay una medida de compasión. Es interesante cómo estas primeras historias resaltan las complejidades de la naturaleza humana, la batalla constante entre el bien y el mal que parece estar entretejida en nuestro propio ser. Es un tema universal que encontramos en todas las culturas, ¿no te parece? Absolutamente. Y es a través de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, que continuó el linaje de la fe. Las fuentes describen a los descendientes de Set como aquellos que invocaron el nombre del Señor, lo que sugiere una línea de personas que mantuvieron su conexión con lo divino. Claro, y entre los descendientes de Set encontramos a Enoc, un hombre descrito como alguien que caminaba con Dios tan cerca que fue llevado de la tierra sin experimentar la muerte. Es una historia increíble, casi como un anticipo de la vida eterna prometida a los fieles. Es una imagen poderosa que resalta la relación especial que algunos individuos tenían con lo divino. Y luego está su hijo, Matusalén, quien se hizo famoso por ser el hombre más longevo de la historia bíblica, alcanzando la edad de 969 años. Wow, casi un milenio. Imagínate las historias que podría contar, la sabiduría que debió haber acumulado a lo largo de los siglos. Habría sido una biblioteca viviente de conocimiento y experiencia. Precisamente. La vida de Matusalén subraya el profundo impacto de la longevidad en la sociedad antediluviana. Probablemente presenció increíbles avances, vio el auge y la caída de civilizaciones, e incluso interactuó con múltiples generaciones de sus descendientes. El potencial para la transferencia de conocimientos, para mantener la continuidad cultural, es realmente asombroso. Pero como mencionamos antes, esta larga vida también tenía sus inconvenientes. Amplificaba tanto lo bueno como lo malo, permitiendo a los individuos perfeccionar sus habilidades y acumular conocimientos, pero también brindando más tiempo para que los rasgos negativos se arraigaran y se propagaran. Es una paradoja fascinante. Imagina la dedicación y la maestría que alguien podría lograr en un oficio o un campo de estudio con siglos a su disposición. Por otro lado, imagínate la influencia que un líder corrupto o un individuo despiadado podría ejercer durante generaciones. Te hace pensar cómo esta prolongada esperanza de vida moldeó su perspectiva sobre la vida, la muerte y el paso del tiempo. Veían el mundo de manera diferente a como lo hacemos nosotros, con nuestras vidas comparativamente cortas. Esa es una pregunta que vale la pena considerar. ¿Acaso tenían una mayor apreciación por las consecuencias a largo plazo de sus acciones? ¿O eran más propensos a la complacencia y el estancamiento? Es un pensamiento cautivador. Totalmente. Realmente te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre la historia temprana de la humanidad.
Tendemos a imaginar a nuestros ancestros como primitivos y simples, pero quizás eran mucho más complejos y avanzados de lo que les damos crédito. Su mundo era sin duda diferente al nuestro en innumerables maneras, pero se enfrentaban a muchos de los mismos desafíos fundamentales: la lucha por la supervivencia, las complejidades de las relaciones, el atractivo del poder y la búsqueda de significado en un mundo que a menudo se siente caótico e impredecible. Y en medio de todo esto persiste la pregunta sobre los Nefilim. ¿Eran benevolentes o malévolos? Su presencia contribuyó a la creciente corrupción del mundo, o jugaron un papel más matizado, dando forma al curso de la historia de maneras que tal vez nunca comprendamos del todo. Su historia sigue siendo uno de los misterios más intrigantes del mundo antediluviano. Nos quedamos con la especulación, con unir los fragmentos de información que tenemos y reflexionar sobre las posibilidades. Y tal vez eso es parte de lo que hace que esta era sea tan cautivadora. Es como un rompecabezas con piezas faltantes que despierta nuestra curiosidad e imaginación. Y hablando de piezas faltantes, nuestras fuentes insinúan un avance tecnológico bastante sorprendente para este periodo temprano: la metalurgia. A menudo asociamos la metalurgia con civilizaciones mucho más tardías, pero la Biblia menciona a un descendiente de Caín llamado Tubal Caín, quien era forjador de todo instrumento de bronce y hierro. Ese es un detalle intrigante. Sugiere que los antediluvianos poseían conocimientos y habilidades que no esperaríamos. Imagina las implicaciones. Exacto. Estaban usando estas habilidades para herramientas, para armas. Arte. ¿Qué otras tecnologías podrían haber desarrollado que se perdieron en el tiempo y en el diluvio? Es una línea de investigación fascinante. Lo es, y refuerza la idea de que el mundo antediluviano era mucho más complejo y dinámico de lo que a menudo asumimos. Tal vez alcanzaron niveles de sofisticación que solo recientemente hemos comenzado a redescubrir o apreciar. Descubrimientos arqueológicos recientes, como el sitio de Göbekli Tepe en Turquía, que data de hace unos 12.000 años, sugieren que las sociedades prehistóricas eran capaces de construir estructuras complejas y monumentales mucho antes de lo que se pensaba. Esto nos lleva de nuevo a la pregunta de por qué Dios eligió provocar el diluvio. Si eran tan avanzados, ¿por qué eliminarlos? Las fuentes nos dicen que a pesar de sus avances, la maldad de la humanidad se había extendido como una enfermedad. Se habían apartado de Dios, abrazando la violencia, el materialismo y el desprecio por sus semejantes. Se describe como una corrupción generalizada, una oscuridad que se había filtrado en todos los rincones de la sociedad. Es un recordatorio aleccionador de que el progreso tecnológico no necesariamente equivale al progreso moral. De hecho, a veces puede empeorar las cosas. La historia está llena de ejemplos de cómo las innovaciones tecnológicas se han utilizado tanto para el bien como para el mal. Y tal vez esa es una de las lecciones clave que podemos extraer de esta inmersión profunda en el mundo antediluviano. El progreso sin compasión, sin una brújula moral, puede conducir en última instancia a la destrucción. Cierto. Es un recordatorio de que debemos ser conscientes de las decisiones que tomamos, individual y colectivamente, y de considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Precisamente, tenemos que preguntarnos, ¿estamos repitiendo los mismos errores, atrapados en un ciclo de progreso y declive? ¿Estamos priorizando las ganancias a corto plazo sobre la sostenibilidad a largo plazo? Esas son preguntas difíciles, pero son preguntas esenciales. Y quizás al explorar el pasado, al comprender los triunfos y fracasos de aquellos que nos precedieron, podamos obtener valiosas perspectivas que nos ayuden a navegar el presente y a construir un futuro mejor. Da mucho que pensar, ¿no? La posibilidad de que una civilización, quizás incluso más avanzada que la nuestra en ciertos aspectos, pudiera ser completamente aniquilada. Sí, es impactante. Habla de la fragilidad de la existencia humana, del precario equilibrio entre la creación y la destrucción. Y resalta la magnitud de la decisión de Dios de enviar el diluvio. No fue un acto aleatorio de destrucción, sino un juicio deliberado, ¿no? Exacto. Sobre un mundo consumido por la maldad. Pero incluso en este acto de juicio hubo un elemento de misericordia. La preservación de Noé y su familia, junto con representantes de todas las criaturas vivientes, dice mucho sobre el deseo de Dios de un nuevo comienzo. Una oportunidad para que la humanidad empezara de cero, para aprender de los errores del pasado. ¿Y qué nuevo comienzo fue? Imagina el mundo después del diluvio. Una pizarra en blanco, limpia y renovada. Ajá. Las fuentes describen un mundo envuelto en niebla, lo que sugiere un cambio en el clima, tal vez incluso un cambio en la forma en que la tierra era regada. Es fascinante contemplar los cambios provocados por el diluvio. ¿Acaso este evento remodeló continentes, alteró ecosistemas? Wow. ¿Creó accidentes geográficos completamente nuevos? ¿Las posibilidades son infinitas? ¿Y qué de la gente? ¿Cómo fue para Noé y su familia salir del arca a este mundo transformado? Eran literalmente los últimos vestigios de la humanidad, encargados de repoblar la tierra y reconstruir la sociedad. Menuda presión. Imagínate.
Tuvieron que aprender a sobrevivir en este nuevo entorno, a cultivar la tierra, a restablecer las estructuras sociales y a llevar adelante los conocimientos y las tradiciones del pasado. Es un testimonio de su resiliencia, su adaptabilidad y su fe. Se enfrentaron a un futuro desconocido, pero perseveraron, impulsados por la creencia de que formaban parte de un plan mayor, un propósito divino que se extendía más allá de sus circunstancias inmediatas. Y su historia sigue resonando en nosotros hoy. Nosotros también nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables, a incertidumbres que sacuden nuestros cimientos. Pero quizás, como Noé, podamos encontrar fuerza en la creencia de que incluso en medio del caos y la destrucción, siempre hay esperanza de renovación, de un nuevo comienzo. Es un mensaje poderoso. Entonces, ¿qué nos llevamos de esta inversión profunda en un mundo perdido? Bueno, Es una historia de innovación, resiliencia y la eterna lucha entre el bien y el mal. Nos recuerda que el progreso no siempre es lineal y que incluso en medio de grandes avances, el corazón humano puede corromperse fácilmente. el mundo antediluviano ofrece una lente fascinante a través de la cual podemos ver nuestro propio tiempo. Estamos repitiendo los mismos errores, atrapados en un ciclo de progreso y decadencia. ¿Y qué podemos aprender del ejemplo de Noé, un hombre que se atrevió a creer en un futuro que no podía ver? Esa es una pregunta para que tú, querido oyente, la reflexiones. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Hasta la próxima.